Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a esperar unos minutos más para dar inicio.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder comunicarme y estar con cada uno de ustedes. En esta nuestra tercera sesión ya acerca de planificación de la tutoría y orientación educativa, más conocido como TOE. Muy buenas noches a ustedes. Agradecerles por estas tres sesiones, por su compromiso, su puntualidad de poder haber participado también. Y es momento definitivamente de ponerlo ya en práctica. Recordemos que nosotros somos esfera, ¿sí? A lo largo de esos días hemos visto que pertenecemos también a un consorcio, ¿cierto? A Holding 7.5. Ahora mismo les voy a presentar una de nuestras graduaciones que hemos tenido a lo largo del año para que puedan también saber acerca de esta gran experiencia. Genial, ese ha sido entonces nuestro video de nuestra graduación, donde definitivamente cada uno de nuestros alumnos celebramos el haber culminado con nosotros los diversos diplomados. Anhelamos también que ustedes puedan ser precisamente parte de esta gran experiencia, parte de nuestra gran comunidad y definitivamente crecer juntos de la manera mucho más correcta que son acerca de los conocimientos. Ustedes ya también conocen nuestras redes sociales, nos encontrarán tanto en Facebook, en Instagram o en TikTok como @sped.oficiales, que los animo nuevamente a que puedan seguir esas redes sociales y no solamente estar expectantes de cada una de las cosas que nosotros vamos brindando para ustedes, sino que también podamos contagiar todo aquello que nosotros aprendemos con nosotros, valga la redundancia, ¿sí? Acerca de qué ha sido su experiencia haber llevado con nosotros un diplomado, para aquellos que son nuestros alumnos, que sé que también están dentro de este gran taller. ¿Cuál ha sido su experiencia al poder llevar estos temas tan importantes como lo que vendría a ser los talleres? Porque nos permite poder saber cuál es la magnitud con ustedes, pero también nos permite llegar mucho a otros colegas u otras personas interesadas en el tema y que definitivamente puedan aprender, que es lo que precisamente anhelamos y contribuimos con cada uno de esos talleres. ¿Correcto? Así que los animo a ese compromiso, a que una vez finalizado este gran taller con nosotros, si realmente ha sido de gran importancia para ti, que puedas también mencionarlo a un colega, que puedas escribirlo dentro de nuestras páginas sociales, para que definitivamente podamos, como les mencionaba, alcanzar muchas más personas que también puedan estar interesadas en el tema. ¿Sí? Y ahora, con respecto a lo que vendría a ser el certificado, sí, gracias por mencionármelo y me lo preguntan de manera interna. No se preocupen, hoy vendría a ser el último día de poder tener nuestro taller. Sin embargo, si es tu primera clase, descuida, tú puedes visualizar la primera y la segunda clase. ¿Cómo te así? ¿Cómo llego a visualizar estas clases? Pues al tramitar tu certificado. Aquellos que tramiten su certificado van a tener las tres clases, en realidad, el link grabado para que lo puedan visualizar juntamente con todo el material que hemos venido trabajando, ¿correcto? Por lo que si aún no lo has tramitado, este es el momento de poder hacerlo. Me escribes a través del grupo, quiero mi certificado y yo me voy a contactar contigo para poder brindarte todas las pautas correspondientes. A todos nuestros alumnos igual felicitarlos porque ya lo hicieron el trámite de su certificado. No se preocupen, el día de mañana apenas tenga yo el link de las clases, lo voy a estar compartiendo juntamente con el material y sus diversos beneficios que ustedes ya saben. ¿Sí? Ahora, dentro de lo que vendría a ser Holding 7.5, les mencionaba que nosotros manejamos diversos diplomados. Esos diversos diplomados tienen definitivamente módulos donde se lleva cada uno de los temas, como por ejemplo modificación conductual, dificultades del aprendizaje, estimulación temprana y psicomotricidad, educación e inclusiva, terapia ocupacional,
método Montessori, que es tan importante que vuelve nuevamente a nuestras filas, porque era un diplomado que no estaba vigente. Sin embargo, ya se incorpora. Luego tenemos SEA, terapia del lenguaje, TCC y lengua de señas nivel básico. Así que igual, si ustedes están interesados en poder seguir potenciando sus conocimientos en esos grandes diplomados, me lo hacen saber. Tesi, deseo obtener mi diplomado, me indican qué diplomado sería para poder brindarles todos los detalles. Porque recordemos que estos tienen diversos beneficios, como el grupo de WhatsApp, la asesoría personalizada, el aula virtual donde quedan las clases y el material para que yo pueda descargarlo, visualizarlo nuevamente. Y lo que es mejor es que tenemos una certificación universitaria. ¿A nombre de quién? Nada menos que la Universidad Nacional José Josino Sánchez Carrión. Esa universidad me permite a mí poder certificarme de dos modalidades, bien como un diplomado o bien como una especialización. ¿Sí? Muy bien, entonces ya les he dado todas las pautas referentes a nuestro diplomado. La metodología ustedes ya la conocen, es la misma que empleamos a lo largo de sus días, donde se maneja de manera virtual, el ponente se conecta, ustedes lo escuchan, podemos interactuar, intercambiar ideas y aprender de la mejor manera. Y obviamente estas clases no se pierden, cada una de estas quedan grabadas para poder visualizarlo, tomar nota, algún apunte nuevamente, ¿correcto? Así que ya saben, aquellos que todavía faltan tramitar su certificado, me lo mencionan, quiero mi certificado para poder ayudarlos en el proceso. Y aquellos que desean poder pertenecer a nuestros diplomados, también me lo indican. Deseo mi diplomado y yo me voy a poner en contacto con cada uno de ustedes. Muchas gracias por haber estado en estas 3 sesiones. Anhelo poder encontrarnos nuevamente en nuestros diplomados o también en nuestros otros talleres. ¿Correcto? Sin nada más que decir, entonces doy ya finalizada la presentación. Les doy el pase a nuestra excelentísima ponente para que podamos empezar. Éxitos en su clase. Muy buenas noches, Miss Tessie, gracias. Buenas noches a todos los participantes. Les doy la más afectuosa bienvenida a esta nuestra tercera y última clase de planificación de la tutoría y orientación educativa. Diana, no te pierdas los enlaces de la primera y la segunda clase. Bien, vamos a iniciar. Te doy la bienvenida, Diana, y a todos. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí en esta nuestra última sesión de aprendizaje, pero no se pierdan todas las convocatorias que SPED realiza porque se trabajan temas en el ámbito educativo y psicológico, y así que sigan las redes para poder estar atentos a lo que se viene. Bien, lo que nos convoca, la planificación de la tutoría y orientación educativa en las instituciones educativas. Hay dos tipos de planes que se deben de trabajar. Uno, el plan TOES, que es el plan de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar, ¿no? Que está a cargo del Comité de Tutoría y Orientación de la institución educativa, y su elaboración y ejecución están a cargo del Comité de Gestión de Bienestar. En el anexo número 2 tenemos el plan de tutoría de aula, que lo realizan los tutores. Y aquí la elaboración del plan TOES, ¿no? Este es a nivel de institución educativa. La estructura del plan es una estructura, pues, que como cualquier otra planificación, donde están los datos generales, cuál es el propósito de este plan, la organización de las actividades, el cronograma, los recursos materiales y la evaluación. Aquí, la organización de las actividades están en estrecha relación con las líneas de acción de la gestión de la convivencia y también de las líneas de acción de la tutoría y orientación educativa. En algunas instituciones educativas se está optando por hacerlo por separado, pero el plan TOES es uno solo. Estas ambas actividades de la convivencia y de la tutoría deben hacerse en un solo plan, no de manera separada. Y acá las líneas de atención, de acción de la convivencia escolar son la promoción de la convivencia escolar, la prevención de la violencia contra niños y adolescentes,
la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y en las líneas de acción de la tutoría y orientación educativa es la formativa, preventiva y promocional. Acá tenemos, miren, cuáles son las líneas de acción del Planto S. La línea de acción formativa, promocional, preventiva y de atención y de derivación. En la línea de acción formativa se desarrolla a través de una adecuada planificación de la tutoría individual y o grupal que responda al diagnóstico elaborado. Que se ha realizado el diagnóstico, recuerdan que comentamos que nosotros lo podíamos tener el diagnóstico a través del proyecto educativo institucional, porque no se establecían las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, de allí es que se atiende esta línea de acción formativa. La línea de acción promocional promueve comportamientos y actitudes en la comunidad educativa que favorecen el desarrollo socioafectivo y cognitivo de los estudiantes mediante la sensibilización y el fortalecimiento de factores protectores. La línea de acción preventiva anticipa y o reduce la aparición de situaciones o conductas de riesgo que pongan en peligro el desarrollo integral o bienestar de los estudiantes. Y acá en la línea de acción y derivación ya es la atención a casos de estudiantes que se presentan en la institución educativa. Para ello, estimados maestros y participantes, es muy necesario que conozcamos los protocolos de atención en los casos de violencia. Son 6 los protocolos, ¿no? En estas son las herramientas que donde se de manera explícita se detalla cómo proceder en los casos de violencia, qué es lo que se tiene que hacer, qué acciones se tienen que seguir. Hay unos protocolos. Yo les voy a compartir a continuación ya estos protocolos porque ustedes tienen que conocerlos, qué hacer. Los casos de violencia son entre estudiantes y es el protocolo 1 y protocolo 2, o sea, cuando la violencia ocurre entre ellos. Y en el caso 1, en el protocolo 1, se atiende violencia psicológica y o física, pero sin lesiones. Y en el protocolo 2, violencia sexual o física con lesiones o armas. Luego, en los protocolos 3, 4 y 5, son aquellos del personal de la institución educativa contra estudiantes, violencia psicológica, física o sexual. Y en el protocolo 6, violencia psicológica, física o sexual que la ocasiona un familiar u otra persona contra el estudiante. Yo voy a dejar de compartir para poderles compartir el link de los protocolos que les pido por favor que ustedes los tengan muy en cuenta. Voy a copiar acá en el link, que va a ser mucho más fácil para ustedes poder descargarlo y poder trabajarlo. Ahí están los protocolos de violencia. Ténganlos en cuenta, no es la clase de hoy, ¿no? Pero sin embargo, considero importante que ustedes los tengan presentes. Ya se los compartí y puedan establecer bien cuáles son las acciones en caso de ocurrir la violencia. Tenemos acá, ¿no? Un ejemplo de la organización de las actividades en esa línea formativa. Como una necesidad, por ejemplo, se determinaría que en una institución educativa X, el 50% de los tutores no implementan las estrategias de tutoría. Eso sería una necesidad de atención. ¿Y qué actividades se sugieren acá, no? Elaborar talleres de la elaboración del plan de tutoría de aula con la incorporación de estrategias de la tutoría. O sea, eso se podría realizar, ¿no? Es una sugerencia porque ustedes pueden realizar también de repente talleres de sensibilización, estudio de casos, podrían de repente compartir algún video de alguna situación de riesgo de los estudiantes y cómo se podría a través de la tutoría abordar estas situaciones, de tal manera que el maestro se sensibilice y sepa de que es muy necesario aplicar las estrategias de la tutoría. Los beneficiarios en realidad
aparte de los docentes, ¿no? Son todos. Otra de las necesidades, dificultades de las familias en el acompañamiento al aprendizaje de sus hijos, que es una realidad que la vemos nosotros. ¿Y qué se podría hacer? Jornadas de formación con las familias para fortalecer el acompañamiento al aprendizaje de sus hijas e hijos, ¿no? Desarrollando la autonomía de manera progresiva. También se podría tener reuniones, talleres de sensibilización, trabajar con ellos algunos videos para que sepan la importancia que tienen las familias, los padres, especialmente en el acompañamiento, en el aprendizaje de sus hijos. Otra de las necesidades sería presencia de casos de estudiantes que se sospecha consumen drogas, a desarrollo de talleres sobre habilidades socioemocionales, toma de decisiones responsables, regulación de emociones, ¿no? Porque por lo general personas que caen en ese tipo de vicios tienen poco control de sus emociones, prevención de consumo de drogas a través de la tutoría. También se podría trabajar acá talleres de autoestima para que el estudiante aprenda a valorarse, a autoconocerse, a apreciarse a sí mismo, ¿no? Tener una buena imagen de sí. Otra de las necesidades podría ser el bajo nivel de logro de aprendizajes, y ahí se pueden hacer talleres de estrategias de aprendizaje a través de la tutoría grupal. Se pueden aplicar también técnicas de estudio, técnicas de lectura, organizar su horario de estudio, etcétera, ¿no? Estas son algunas actividades sugeridas, pero ustedes pueden implementar muchísimas otras más que consideren. Por ejemplo, en la línea promocional, el limitado apoyo de los docentes en la implementación del plan de trabajo del municipio escolar, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Designación del docente asesor del municipio escolar para acompañar la implementación del plan de trabajo. Promover el involucramiento de los docentes para implementación del plan de trabajo del municipio escolar según las actividades consideradas, ¿no? Aquí también parte de la sensibilización, como los maestros. Muy buenas noches, Celia. Cecilia, perdón, Cecilia Rocío. Muy buenas noches, bienvenida. Se podría de repente involucrar a más responsables, ¿no? Que no sea solo un maestro, sino sean 2 maestros, uno por turno o uno por ciclo, pero involucrar quizá a más maestros para que pueda haber una mayor acogida de este plan de municipio escolar. Otra de las necesidades podría ser estudiantes con interés en conocer ofertas educativas en educación superior. En el caso de secundaria, ¿no? Sería una feria informativa de orientación vocacional con involucramiento de aliados de la comunidad. Aquí también se puede trabajar con las universidades para que ellos puedan ir a conocer las universidades, los programas, las escuelas que hay allá, ¿no? Líneas de atención y derivación, presencia de casos de estudiantes que se sospecha consumen drogas. Aquí actualizar el directorio de aliados estratégicos vinculados a la problemática, el centro de salud, la de MUNA, el centro de emergencia mujer, no de repente algún centro de salud mental también que puede ayudar, acompañamiento priorizado a través de la tutoría individual de los estudiantes con sospecha de consumo de drogas, puesto que ya hay una situación sospechosa, se tiene que atender ahí sí de manera individual a esas personas, a esos estudiantes. Maribel nos aporta, dice, también talleres de fortalecimiento de vínculos sanos paterno y materno. Dicen ellos nos pueden aconsejar estrategias. Sí, así es. Muchas gracias por tu participación. Muy buena, Maribel. Gracias. Son solamente estas algunas ideas, pero que ustedes van a poderlas ampliar y de acuerdo a la necesidad que va surgiendo en su institución educativa, ustedes van incorporando. Yo sé que ustedes son maestros y maestras creativas que pueden aportar otras estrategias, otras actividades que sé que les va a ayudar, no siendo conocedores ustedes de la realidad. Bien, tenemos acá la sistematización y priorización, ¿no? Acá tenemos un cuadro para la sistematización y priorización de las necesidades de los estudiantes. Acá se atienden las dimensiones de los estudiantes, ¿no?
la dimensión personal, la social y la de los aprendizajes. Por ejemplo, ¿qué se puede detectar acá? Estudiantes con dificultades para regular sus emociones, estudiantes ansiosos para los cambios físicos y emocionales, estudiantes que provienen de familias con conflictos y de padres con problemas de alcoholismo, estudiantes que llegan tarde frecuentemente. Esta problemática, ¿qué necesidades de orientación? Regulación emocional, prevención de situaciones de riesgo. ¿Qué estrategia? Tutoría grupal para todos los estudiantes, tutoría individual para focalizar a aquellos estudiantes que llegan tarde, por ejemplo, o que tienen padres con problemas de alcoholismo, acompañamiento familiar también. Ahí tengo que trabajar con las familias. Miren, en esta estrategia tengo que de todas formas planificar para trabajar con mis familias, para poder, por ejemplo, trabajar sobre los efectos del alcoholismo en las familias, cómo va perturbando la dinámica familiar, ¿no? Cómo influye de manera negativa en las familias el hecho de que alguno de los padres o de los integrantes tenga alguno de los vicios, igualmente trabajar con ellos el reglamento interno, las responsabilidades para que puedan enviar, para que puedan enviar. Se ha compartido el link de asistencia, ya, para que vayan llenando, para que los padres de familia puedan cumplir con el reglamento y enviar puntualmente a los estudiantes. Y no tanto por el reglamento, sino porque se han sensibilizado y saben de que sus hijos tienen que también formar la responsabilidad, ¿no? El respeto a los horarios de clase. En la dimensión social se pueden identificar estudiantes que se burlan y agreden a sus compañeros, estudiantes que provienen de familias con conflictos y de padres con problemas de alcoholismo, estudiantes que no respetan las normas de convivencia. ¿Y qué necesidades de orientación? Por ejemplo, trabajar resolución de conflictos, prevención, ¿no? Prevención de conflictos, el trabajar las normas también de convivencia, y aquí sí se haría en una tutoría grupal. En la dimensión de los aprendizajes. Gracias, Carlos. Todo el material lo voy a compartir para que ustedes lo puedan tener y lo recuerden y lo lean nuevamente para que puedan desarrollar su plan de tutoría. En la dimensión de los aprendizajes, estudiantes que han pasado por recuperación, por ejemplo, ¿no? Estudiantes cuyas familias no acuden a la institución educativa para acompañar en el proceso académico de sus hijos, estudiantes que llegan tarde frecuentemente. Entonces, acá, ¿qué estrategias voy a trabajar? Tutoría grupal, individual, jornadas con padres, con madres. ¿Qué necesidades de orientación? Ahí tendríamos que sensibilizar sobre la importancia del proceso de aprendizaje de cada persona, del aprendizaje autónomo, como debe ser. Acá podemos trabajar, por ejemplo, con los estudiantes el liderazgo, ¿no? Si somos maestros de secundaria, el liderazgo juvenil, si somos de primaria, el liderazgo infantil, o sea, niños que lideran, que lideran en ciertas, perdón, que lideran en ciertas áreas o aspectos para que ellos puedan ir conociendo a esos líderes y puedan pues saber de que a través del estudio, a través de la perseverancia, a través del proceso de aprendizaje, se pueden lograr grandes metas. Entonces aquí podría ser, esa es una de las necesidades de formación, ¿no? Fomentar el liderazgo, también promover el liderazgo de ellos mismos, ¿no? Porque sabemos que todo ser humano tiene áreas por mejorar, pero también tiene fortalezas y potencialidades. Entonces, ayudarlos a descubrir cuáles son esas potencialidades que posee el estudiante, cuáles son esas fortalezas en las que él debe de trabajar para poder mejorar su dimensión de los aprendizajes.
Bien, ahora, lo que habíamos compartido es el plan de tutoría general, ¿no? A nivel de institución educativa, pero ahora vamos a trabajar de manera específica el plan de tutoría de aula, ¿no? El plan tutorial de aula, que es lo que nosotros como tutores debemos de elaborar. Entonces, lo primero que tenemos que partir es del diagnóstico. Y en el diagnóstico, ¿qué voy a tener en cuenta? La información del progreso formativo, o sea, el reporte de cuál ha sido el desarrollo de las competencias del estudiante, no el reporte del año anterior. También acá, en este proceso de diagnóstico, se tiene en cuenta lo que el docente del año anterior nos puede proporcionar con respecto no solamente a sus desempeños académicos, sino también a su desenvolvimiento, a su interacción, a su comportamiento, de repente alguna situación familiar que le pasó. Toda esa información del otro docente es muy bueno que se registre para poder tomarla en cuenta en el diagnóstico. Asimismo, la información de manera individual o grupal que proporcionan los estudiantes sobre necesidades, intereses y expectativas, ¿no? También recoger de parte de ellos qué es lo que quisieran conocer, qué necesidades tienen. Para esto hay que aperturar un ambiente de diálogo, de confianza, de cordialidad, de calidez, para que los estudiantes puedan expresar con libertad cuáles son esas necesidades que tienen ellos o intereses, ¿no? Igualmente, acá en el diagnóstico hay que tener en cuenta todo lo que las familias proporcionan, ¿no? Y permiten conocer aspectos importantes del estudiante, las condiciones para el aprendizaje y en su contexto. De repente hasta también cuál es su situación socioeconómica, con quién realiza las tareas, ¿no? ¿Qué situaciones que consideremos importantes se pueden tener en cuenta? Y acá hay algunas preguntas que podemos realizar en una entrevista a las familias. Por ejemplo, en el nivel inicial, ¿en qué momentos dialoga la familia acerca de cómo se sienten, no? Esto va dirigido a las familias para saber si hay una buena comunicación o no hay comunicación. Ahora, una de las cosas que más adolece en las familias es esos tiempos de comunicación. Hay pocos tiempos para la comunicación, ¿no? ¿Cómo expresa su hijo o hija las emociones que sienten? Para ver ese tema emocional. Lo hace con palabras, en sus juegos. ¿Qué suele hacer cuando sus hijos necesitan apoyo para expresar adecuadamente sus emociones? ¿Qué hacen los padres para eso? ¿No? ¿Le brindan alguna ayuda o no? Cuando su hijo se siente mal, ¿a quién acude? ¿A mamá, a papá, a ninguno de ellos? ¿Se queda solo? O cuando se siente bien, cuando ha logrado algo, ¿a quién acude? Entonces es muy, muy importante y muy bueno de que nosotros podamos saber a quién acude, ¿no? Con quién hay ese vínculo de mayor cercanía. ¿Qué consideran que necesita su hijo para tener bienestar socioemocional? ¿Y qué podríamos hacer eh, hacer escuela y familia juntos para generar bienestar en los estudiantes y la comunidad? Aquí lo que las familias esperan de la escuela también, ¿no? Que podríamos hacer juntos para que generemos el bienestar de los estudiantes. Estas preguntas son para familias de inicial. Acá hay unos ejemplos de preguntas también para las familias de primaria y para las familias de secundaria, ¿no? Por ejemplo, acá en las de secundaria dice, ¿qué situaciones consideras que podrían poner en riesgo el bienestar emocional de sus hijos? Muy importante que nosotros podamos conocer esto para poder atender a estas necesidades de las familias. Acá en la de primaria, por ejemplo, ¿qué actividades consideras que podríamos trabajar juntos en bienestar de su hijo y de la comunidad educativa, ¿no? Cada una, de acuerdo al nivel, se va a ir preguntando y se va a ir registrando para poder dar atención a esas necesidades también de las familias. ¿Me disculpan un momentito, por favor?
Bien, muchas gracias por su comprensión. Estoy con un proceso de gripe y en algunos momentos voy a pedirles unos segunditos nada más para poder estar nuevamente bien con ustedes. Bien, continuamos. Vamos a recordar que este proceso de planificación em, tiene algunas consideraciones que a manera de preguntas te puedes formular para contrastar lo que observas y conoces de tus estudiantes. Por ejemplo, ¿cuáles son las características propias de la etapa de desarrollo que están experimentando los estudiantes? Eso es sumamente necesario que nosotros podamos conocer cuáles son las características de los niños con los que yo estoy trabajando. Si soy una maestra de primer grado, mis niños de 6 años, ¿cuáles son sus características? Son egocéntricos, no comparten, etcétera. No igualmente de 7, de 8, de todos, o de inicial o de secundaria. Debo de conocer cuáles son las características. Asimismo, qué aspectos de tutoría se han trabajado anteriormente con los estudiantes, cuáles son los objetivos que necesitan alcanzar a lo largo del presente periodo escolar y qué les interesa fortalecer y aprender en el presente periodo escolar. Es tan bueno para nosotros la planificación, porque gracias a la planificación voy a poder hacer efectiva esas estrategias de tutoría para mejorar esa formación integral de mi estudiante. Entonces, aquí cuando yo me pregunto cuáles son los objetivos que necesitan alcanzar a lo largo de este periodo escolar, ya los tengo que tener, ¿no?, en cuenta para poder, pues, lograr ese desarrollo integral. En el segundo paso, que es el de la sistematización y priorización, aquí el tutor debe analizar y sistematizar la información que obtuvo del diagnóstico para priorizar los aspectos a atender en el presente año lectivo. O sea, lo más importante, porque de repente tenemos gran cantidad de aspectos y no vamos a poderle dar atención a todas. Recuerden que son 2 horas semanales, no para la tutoría grupal y en algunos casos que de repente se desarrolla tutoría individual. Entonces vamos a tener que priorizar lo que se ha identificado, ¿no? Considerando las 3 dimensiones para la atención a las necesidades e intereses y otros aspectos del desarrollo de los estudiantes. Y las dimensiones que se van a tener en cuenta es la personal, ¿no? que está, eh, que está dirigida, orientada al estudiante mismo, ¿no? Si se conoce a sí mismo, si autorregula sus emociones, si toma decisiones responsables, si se comunica de manera asertiva, efectiva, si tiene la posibilidad, la confianza de poder compartir lo que él siente, ¿no? Si construye su identidad, se siente parte del grupo de aula, se siente parte de su familia, ¿no? Si desarrolla un tipo de estilo de vida saludable, si tiene un proyecto de vida, qué importante es esto, porque cuando un estudiante tiene proyecto de vida, tiene metas, se siente motivado y ahí puede ir desarrollando su autonomía para lograr esas metas. Y ahí logramos lo que tanto anhelamos, ese desenvolvimiento autónomo. En la dimensión social, el estudiante emplea sus recursos personales para una apropiada interacción social, pues se relaciona de manera efectiva con sus pares, con otros estudiantes, participa de una buena convivencia democrática, inclusiva, intercultural, pone en práctica acciones que promueven el bien común. Y en cuanto a la dimensión de los aprendizajes, en este proceso de sistematización y priorización, vamos a tener en cuenta si el estudiante es consciente de su proceso de aprendizaje, si organiza sus acciones para alcanzar sus metas y mejorar su desempeño, lo que contribuye a que gradualmente asuma la gestión de su propio aprendizaje, ¿no? Logrará eso, tendrá un horario escolar, habrá incrementado dentro de su horario algunas prácticas de buenos hábitos de estudio, de repente está incrementando dentro de sus actividades la lectura o la lectura de algunas obras, o etcétera, ¿no?
Acá, en la dimensión personal, actividades dirigidas a que el estudiante reconozca sus emociones, por ejemplo, ¿no? Actividades para que el estudiante exprese sus emociones sin hacer daño al otro. ¿Cuántas veces una ira mal controlada daña, hace sentir mal a otra persona? En la dimensión social, actividades para que el estudiante respete las normas de convivencia y para que aprenda a comunicarse de manera asertiva. Actividades donde el estudiante tenga que escuchar la opinión del otro y que la reconozca como válida. En la dimensión de los aprendizajes, actividades para que el estudiante reflexione sobre cómo esta situación puede afectar el desarrollo del trabajo en equipo. También actividades para que los estudiantes reflexionen acerca de lo que pueden aprender de los demás, pues no solo tienen puntos de vista diferentes, sino también aprendizajes y habilidades valiosas. Se sugiere utilizar el siguiente esquema, el cual permitirá proyectar actividades que atiendan a las necesidades de los estudiantes a través de las estrategias de la tutoría y orientación educativa, ¿no? Este sería el esquema donde se van a establecer acá las necesidades de orientación, se van a priorizar esas necesidades y qué estrategias, tutoría grupal, individual, apoyo de las familias, orientación permanente, qué estrategia vamos a utilizar. Igualmente en todas las dimensiones, haciendo un análisis del diagnóstico. En el paso 3 tenemos la elaboración del plan de tutoría de aula, ¿no? ¿Qué vamos a consignar? Y acá es la elaboración propiamente dicha. Primero, los datos generales, que ya lo sabemos, ¿no? Que están relacionados a la institución educativa, el nivel, el grado, sección, turno, número de estudiantes, características generales de los estudiantes, número de hombres, número de mujeres, si tenemos estudiantes de otra nacionalidad, número de estudiantes con necesidades educativas especiales, nombre del docente o tutor de aula, entre otros que ustedes consideren, turno de la mañana, turno de la tarde, si es de gestión pública o privada, etcétera, ¿no? El diagnóstico, se coloca el cuadro donde se sistematizó y priorizó las necesidades de orientación de los estudiantes. Los objetivos del plan de tutoría, se deben establecer los objetivos a alcanzar en el desarrollo del año escolar, los cuales se basan en el diagnóstico realizado. Las actividades, las actividades se planifican considerando las siguientes estrategias de la tutoría: tutoría grupal, individual, espacios con las familias y la comunidad, participación estudiantil y orientación educativa permanente. Aquí tenemos el plan, cómo se consignaría, ¿no? Acá, DREUG, la institución, nivel, turno, modelo de servicio, nombre del tutor, número de estudiantes, acá en un cuadrito, el diagnóstico personal, social, dimensión de los aprendizajes, las necesidades, la priorización de las necesidades y las estrategias que se van a tener en cuenta aquí, ¿no? Por ejemplo, la tutoría grupal, individual, jornadas de formación con madres y padres, empatía y regulación emocional, según las necesidades que se han podido evidenciar acá, ¿no? Y que acá con esta priorización se va a dar se va a atender estas necesidades. Por ejemplo, acá en el bajo rendimiento, falta de apoyo de las familias, hábito de estudios, logro de metas, perseverancia, importancia del estudio. Acá, como hay una falta de apoyo de la familia, también puede trabajarse acá, ¿no? Con los padres de familia, de repente algún proyecto familiar con ellos para que puedan ayudar a los estudiantes, ¿no? O un plan de refuerzo escolar, un plan de mejora, etcétera. Acá tenemos la justificación, ya que la estoy dando en ese material para que ustedes más o menos lo tengan en cuenta y puedan también trabajar su propia justificación que responde al por qué es importante ese plan y para qué, ¿no? ¿Por qué y para qué? Y acá está respondiendo pues a ese por qué y a ese para qué, ya ustedes lo van a tener en cuenta, ¿no? Para que lo puedan realizar. El objetivo principal es desarrollar habilidades
emocional, de regulación emocional, resolución de conflictos, empatía, comunicación asertiva, que contribuyan al crecimiento personal de los estudiantes, a la convivencia armoniosa en el aula y a la prevención de riesgo de interrumpir sus estudios. Esto es muy importante, esta prevención del riesgo de interrumpir sus estudios, porque como les decía ayer, ¿no? Nosotros tenemos que velar porque los estudiantes continúen con su escolaridad, ¿no? Que no pierdan su escolaridad, que no interrumpan la escolaridad. Y para ello también tenemos que buscar, en el caso de que alguno se ha retirado, la reinserción. Y eso tiene que ser, es uno de nuestros objetivos también. Y que tenemos que buscar actividades para que ellos, por ejemplo, si el estudiante tiene alguna dificultad familiar o algo, ¿no? Nosotros ponernos en contacto con las familias, poder darle las facilidades para que el estudiante no interrumpa sus estudios. Acá tenemos la organización de las actividades, ¿no? Algunas dificultades en la autorregulación de emociones. Tutoría grupal, ¿qué hago? Taller de regulación de emociones. En tutoría individual, brindar espacios de tutoría individual a los estudiantes que lo soliciten o que yo observo que no regulan adecuadamente sus emociones. En la participación estudiantil no habría ninguna estrategia. Trabajo con las familias y jornada de formación para fortalecer competencias parentales, regulación emocional, encuentro familiar, regulación emocional. Esos encuentros familiares son hermosos porque me permite tener en el aula, ¿no? A los padres y a los estudiantes, poder trabajar con ellos y juntos poder trabajar algunas estrategias para poder regular esas emociones. ¿Cuántos padres de familia quizá jamás les enseñaron también a regular sus emociones y vienen de familias violentas, ¿no? Y ellos están nuevamente ejerciendo la violencia con sus hijos. Entonces es necesario cortar esos patrones, ¿no? Con ese tipo de jornadas, para poder, para que ellos puedan gestionar sus emociones, drenar esas emociones y puedan sentirse mejor y haya una mejor dinámica familiar, una mejor convivencia familiar. Acá tenemos también otros aspectos, por ejemplo, estudiantes que se burlan de sus compañeros y compañeras debido a los cambios físicos y emocionales que experimentan por la pubertad. En el caso de adolescentes, ¿no? Que pueden ser niños de quinto, sexto grado o de primero de secundaria. ¿Qué sería ahí? Taller sobre cambios en la pubertad y reconocimiento de que todos somos personas valiosas y diversas. Un taller de empatía y comunicación asertiva, un taller de resolución de conflictos. Y en la tutoría individual sería también con los estudiantes que lo soliciten o que nosotros evidenciamos que presentan estos comportamientos. En la participación estudiantil, un proyecto que promueva la organización y la puesta en práctica de la convivencia armoniosa de todos. Con los padres, jornada de formación relacionadas a los cambios de la pubertad y la importancia del vínculo afectivo con sus hijos. Acá tenemos también actividades para el bajo rendimiento, falta de apoyo de la familia, riesgo de interrupción de los estudios. Y acá, en esta parte de los recursos, tenemos que, los recursos para los talleres, proyectos, jornadas y encuentros se identificarán a partir de la elaboración de las actividades. Miren, acá se va a hacer, como son 4 semanas que se trabaja cada mes, se hace este tipo de cuadro, ¿no? El cronograma, los meses, marzo, abril, mayo, diciembre, las 4 semanas, y aquí se va marcando lo que se va realizando. Por ejemplo, las 4 semanas primeras del mes de marzo, ¿qué es lo que se ha trabajado? En la planificación, el diagnóstico y el plan de tutoría de aula en el mes de marzo, ¿no? ¿Y cuándo ya se pone de manifiesto este plan? ¿Se presenta este plan cuándo? En el mes de marzo también, ¿no? Pero ya empezamos a trabajar acá, por ejemplo, los talleres, perdón, el taller de regulación emocional, miren, también desde marzo, abril, acá el taller de cambios en la pubertad y reconocimiento de que todas somos personas valiosas, también en el mes de abril y mayo. Y ahí vamos marcando según las actividades.
Por ejemplo, el taller de empatía y comunicación asertiva en la estrategia de tutoría grupal. Vamos consignando las actividades que se van a realizar y las posibles fechas, porque recuerden que toda planificación es flexible, ¿no? Taller de resolución de conflictos, que yo lo puedo trabajar en el mes de abril, de mayo, pero si yo evidencio que en el mes de octubre nuevamente se están suscitando conflictos y no se hallan buenas soluciones, vuelvo a retomar esos talleres de resolución de conflictos, ¿no? Proyecto de organización del tiempo y hábitos de estudio también es importante priorizarlo de repente de manera transversal, al menos alguno de los hábitos de estudio los voy trabajando con ellos, ¿no? Chicos, hoy día, ¿qué les parece si incluimos el subrayado en nuestras lecturas para poder identificar la idea central, etcétera? Pero situaciones que lo ayuden a él a mejorar en sus aprendizajes. Por ejemplo, un taller para elaborar un proyecto de vida y para prevenir el riesgo de interrumpir los estudios, ¿no? Qué importante es este proyecto de vida, porque cada uno con ese proyecto de vida va a poder reconocer cuáles son sus áreas que necesita mejorar y cuáles son sus fortalezas y qué es lo que se plantea, qué objetivos tiene él para mejorar, ¿no? Y acá algo importante, ¿no? En prevenir los riesgos de interrumpir los estudios, y para ello también el estudiante, ¿no? Y el tutor debe tener conocimiento de qué situaciones podrían ocasionar que el estudiante interrumpa sus estudios. Por ejemplo, una ruptura de los padres, el mudarse a un lugar alejado, la situación socioeconómica de los padres, etcétera. Y frente a esa situación, poder tomar acciones. Por ejemplo, si de pronto el estudiante se ha mudado a otra ciudad y tiene que coger un carro que le demora 30 minutos para poder llegar al colegio. Entonces, nosotros buscar, ¿no? Que la familia pueda trasladar al estudiante a un colegio más cercano, pero que no interrumpa su escolaridad. Entonces, poder ahí nosotros mediar para que no haya esa interrupción de la escolaridad, que es uno de nuestros compromisos de gestión, ¿no? De que el estudiante culmine con su escolaridad. Entonces, esto es muy importante y necesario que se trabaje a través de la tutoría grupal. Miren, en la tutoría individual, reuniones individuales con los estudiantes que tienen bajo rendimiento, por ejemplo, y con los estudiantes que lo soliciten. Acá también con los estudiantes que presentan conductas disruptivas, también con los estudiantes que no cumplen con las normas, con los estudiantes que agreden a sus compañeros, con los estudiantes que emplean un vocabulario soez, en fin, con todos los estudiantes que nosotros hayamos focalizado que necesitan de nuestra intervención, de nuestro acompañamiento socioafectivo y cognitivo para poder superar sus dificultades. Tenemos acá los espacios con las familias y la comunidad, ¿no? Jornada familiar para la acogida. Eso está dirigido a los padres, ¿no? Las jornadas solamente a los padres. En los encuentros es para padres e hijos, ¿no? Para la familia. Acá jornadas de formación relacionadas a los cambios en la pubertad, el vínculo afectivo y la regulación emocional. También está dirigida a los padres de familia. Y ahora este encuentro familiar para padres e hijos. Miren, regulación emocional para apoyar a sus hijos en el logro de aprendizajes, ¿no? Y de repente en estos encuentros poder propiciar situaciones donde el padre de familia valore el logro de aprendizaje de sus hijos, así sea un logro pequeño o un gran logro, pero que valore, porque nosotros sabemos por la neurociencia que todos los cerebros tienen la condición de aprender, que lo que más le gusta al cerebro es aprender. Y por ejemplo, en niños de primer grado, hay algunos que rápido se apropian del sistema de escritura, de lectura, pero otros demoran, ¿no?
pero no es porque, ay, ese niño es tapado, no puede, o me hago ideas de que no va a aprender, no, es cuestión de madurez, solamente de madurez, porque en cualquier momento, con el estímulo, con el apoyo, con el aprecio y valoración nuestra, en cualquier momento aprende a escribir, a leer. Entonces, por eso sería muy bueno que en estos encuentros familiares hay ese espacio para que el padre, de repente a través de un abrazo, a través de una dinámica, de alguna pequeña sorpresita que sea significativa, haga sentir al estudiante que sus logros, por pequeñitos o grandes, son importantes para él y los aprecia, ¿no? Qué bueno, cómo cambia la cosa cuando apreciamos lo que nuestros estudiantes van logrando poco a poco, ¿no? Y no de repente esos padres que quieren que siempre salgan aprobados, que están ahí exigiendo para que sus hijos salgan bien o con las mejores notas, lo cual no debemos, nosotros debemos orientar para que esto no suceda, ¿no? Bien, tenemos acá el acompañamiento individual también, que se puede trabajar con las familias también, para citar a las familias, para conocer algunos aspectos en los cuales nosotros podamos ayudar a intervenir. Siempre, maestros, no olvidemos nuestro rol de orientadores, nuestro rol de poder, de esa vocación de servicio, de poder ayudar a las familias. Siempre que podamos, hagámoslo. La participación estudiantil, un proyecto participativo de estudiantes que promueva la organización y la puesta en práctica de la convivencia armoniosa también es muy necesario, muy importante que consideremos, ¿no? Y por último, la evaluación participativa del plan de tutoría. Esto es muy importante que nosotros podamos evaluar cómo es que nuestro plan de tutoría, si ha dado resultados. Recuerden que la planificación es flexible, no es rígida. Todo lo que yo puedo planificar en mi plan de aula, está sujeto de repente a algún cambio y lo puedo hacer, puedo poner alguna observación o esta actividad que yo planifiqué no me ha dado resultados, voy a planificar otra. O sea, tenemos esa flexibilidad. Y aquí hay una ficha de seguimiento del cumplimiento del plan de tutoría, por ejemplo, estrategias de la tutoría grupal programadas para el primer bimestre. ¿Se han cumplido esas actividades programadas? Quizá cuáles son las que no se han cumplido, cuáles son las que no me han dado buenos resultados, cuáles necesito mejorarlas, etcétera. Acá en este cuadro se está trabajando por trimestres, ¿no? Pero ahora nosotros estamos trabajando de manera bimestral y lo adaptamos. Igualmente acá en la tutoría individual, ¿no? ¿Qué estrategias de tutoría individual no han sido favorables o si han sido favorables? ¿Qué otras yo podría implementar? Igualmente en participación estudiantil, en el trabajo con las familias, en la orientación. ¿Qué dificultades, qué acciones de mejora puedo tener yo frente a esas actividades? Acá, miren, algunas dificultades en la autorregulación de emociones. Acá tenemos los talleres de regulación de emociones, la jornada para fortalecer las competencias parentales que se pueden trabajar, ¿no? Algunas recomendaciones que tenemos aquí para poder evaluar, ¿no? El docente, el tutor puede evaluar su trabajo tutorial al final de cada periodo, considerando la observación y evaluación de los aprendizajes. Algunas preguntas que se pueden plantear para ellos son las siguientes. ¿Cómo están mis estudiantes? Si yo había detectado en mi diagnóstico que ellos no regulan sus emociones, que ellos tienen bajo rendimiento, ¿cómo están ahora? Después de este periodo, de este primer bimestre. Bueno, ahora estamos en el tercer bimestre ya finalizado, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo terminaron el tercer bimestre mis estudiantes? ¿Regulan mejor las emociones? ¿Han mejorado en la convivencia, en su comunicación, etcétera, ¿no? ¿Están motivados con las actividades que se realizan?
en las actividades de tutoría se sienten motivados o no, o si veo que no se sienten motivados, entonces tengo que buscar cuáles son esos intereses que ellos tienen para que se puedan sentir motivados. He identificado cambios en ellos en relación con los aspectos trabajados en la tutoría. ¿Cuáles son esos cambios que yo he podido identificar? No, y qué bueno que nosotros podamos registrar todo eso. Al final de cada bimestre, todas estas preguntas de autorreflexión que son ejemplos, porque ustedes podrían agregar muchas otras. Entonces, para poder registrar, porque esos registros de este tercer bimestre, yo también los voy a comparar cuando haga mi evaluación en el cuarto bimestre y pueda lograr ver algunas cosas que quedaron sueltas en este tercer bimestre, si las he podido mejorar para el cuarto bimestre. Y es así, es un proceso formativo, de evaluación formativa. Dice, ¿qué cambios en mis actitudes debo evidenciar? O sea, en mí como tutor, ¿no? Yo, ¿qué cambios en mis actuaciones debo evidenciar? ¿Cómo debo de mejorar de repente en mi empatía, ¿no? En comprensión o en el momento de intervenir frente a una situación problemática, frente a una situación disruptiva, frente a una situación de agresión, de conflicto? ¿Cómo debo de intervenir yo, no? ¿Qué cambios en mi comportamiento? Si antes me enojaba y gritaba o me sentía ahora, ¿cómo es que yo debo de intervenir con mis estudiantes, no? Mis estudiantes confían en mí, ¿cómo es mi trato hacia ellos? Logro tener esa calidez, esa empatía por ellos, les brindo la confianza, no los juzgo, los escucho y los entiendo, o qué debo hacer para lograrlo en caso de que no tengan confianza los estudiantes conmigo, ¿no? Debo de modular y mejorar mi voz porque soy muy gritona y quizá eso espanta a mis estudiantes que al momento que me escuchan hablar se bloquean porque piensan que yo los estoy gritando y con la excusa de que así es mi voz y eso no puede ser. Tenemos que regular, nosotros también regularnos, también hacer esa autorreflexión de cómo estoy yo como tutor para poder, para poder lograr eh, mis estrategias de la tutoría. Desde una perspectiva metodológica, ¿qué actividades necesito cambiar para garantizar el objetivo de la tutoría? ¿No? Lo que yo les decía antes, ¿no? Qué actividades me son útiles, qué actividades no me han sido muy útiles, qué podría implementar, qué podría cambiar, cómo podría mejorar, con respecto a la metodología, ¿no? Si siempre de repente estoy presentando con algunas diapositivas y por qué no implemento de repente el estudio de casos, por qué no implemento un vídeo para observar y poder apreciar, o de repente por qué no hago la clase invertida y les envío antes algún material para ponerlo en común, en puesta en común en el aula de clase, en las horas de tutoría, ¿no? Etcétera. Entonces, hay mucha reflexión que puedo tener también acerca de la metodología que yo estoy utilizando para con los estudiantes. Y es como les decía, y les reitero porque es importante, esas son algunas preguntas recomendadas, pero ustedes pueden incrementar muchas otras que consideren necesarias para poder reflexionar, para poder hacer esa metacognición, ¿no? Del trabajo de tutoría que estamos realizando. No estoy trabajando yo sola en una isla o estoy buscando algunos aliados. Estoy trabajando de manera colaborativa con los docentes de mi grado o yo solita estoy haciendo las cosas por mi cuenta, sin escuchar quizá alguna recomendación, alguna sugerencia. Entonces, todos esos aspectos son sumamente importantes y necesarios que nosotros podamos tenerlos en cuenta para mejorar este plan tutorial que si se lleva a cabo como corresponde, vamos a tener grandes logros
en todas las áreas, no solamente en el área de tutoría, en todo, porque se van a trabajar hábitos de estudio que me va a ayudar en la lectura, en la matemática, en la ciencia, en todo. Y voy a lograr ese desarrollo integral que tanto necesitamos. Y finalizo, estimados maestros, con que un estudiante recuerda a sus maestros brillantes, pero con gratitud a aquellos que tocaron nuestro corazón, ¿no? Siempre vamos a recordar con aprecio a aquellos que tocan nuestro corazón. Por eso les pido a cada uno de ustedes que traten de conectar con el corazón de los estudiantes para poder transformar sus realidades. Yo les agradezco por estos 3 días, por su participación, en estos 3 días de trabajo. Sugerencia a ver, me dice Eva Luisa, sugerencia de temas para escuela de padres en secundaria. Uy, en secundaria hay tantos temas para escuela de padres: embarazo adolescente, comunicación afectiva entre padres e hijos, cambios, aprendizaje en servicio para adolescentes, puede ser también algo de trata de personas, protocolos de violencia, etcétera. Hay muchos casos, Eva Luisa, no, en esta oportunidad ha sido planificación de la tutoría. La tutoría en realidad es tan amplia y tiene eh, aportes. Por ejemplo, la psicopedagogía también aporta estrategias para mejorar la tutoría, etcétera. En realidad es fabuloso poder conocer mucho más sobre la tutoría y sobre todo poder aplicarlo de manera efectiva en nuestras aulas. Yo les agradezco muchísimo por todos estos 3 días y los animo a seguir preparándose, a seguir dando lo mejor de ustedes. Que Dios nos bendiga. Gracias. Le doy el pase a la Miss Tessie, que va a finalizar este momento. Gracias. Genial, muchas gracias, licenciada. Siempre es un honor tenerla, doctora, y cada uno de ustedes definitivamente por estar aquí precisamente aprendiendo. Así que les voy a invitar a poder encender sus cámaras, aquellos que podamos realizarlo, para poder tomarnos la foto final de recuerdo, ¿sí? Poder dar por culminado nuestro gran taller. Gracias, William. A ver, los espero, aquellos que podamos prender nuestras cámaras. Acá está Tania también para poder tomarnos la foto correspondiente. Sí, Melody, muy bien. Ya, genial. ¿Estamos listos, me parece? Muy bien. A ver, Erika, te espero para poder tomarnos la foto precisamente de recuerdo. Igual con respecto al tema de los materiales y los links de la clase, no se preocupen, una vez culminado el taller el día de mañana, lo estaría compartiendo a todos aquellos que precisamente han podido realizar su trámite de certificado y aquellos que no, ya saben, la clave la indican a través del grupo para poder ayudarlos, ¿sí? Ok, estamos listos entonces a la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. A ver, reímos. Grandote, grandote, una más. Ahí está. Genial, lo voy a estar compartiendo entonces a través del grupo para que lo podamos tener también de recuerdo. ¿Sí? Muchas gracias por habernos acompañado en estas 3 sesiones. Muchas gracias, doctora, por sus grandes conocimientos, por haber aplicado. Ya saben que tienen el link de asistencia también para poder corroborar las clases que han podido llevar con nosotros y de igual forma lo voy a estar compartiendo también en el grupo, si aquellos no lo llenaron, para que puedan realizarlo. ¿Está bien? Cuídense mucho, un fuerte abrazo, sí, para poder ayudarlos en cualquier otra cosa que puedan necesitar. Chao, Tania, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Una excelente noche que tengan cada uno. Bye bye.